Nuestro gobierno ha estado reforzando la agenda en materia de seguridad. Y esta agenda de seguridad tiene distintos objetivos. Uno es la persecución del crimen organizado, con inteligencia, con eficacia, con coordinación efectivamente con quienes tienen que estar trabajando en este ámbito junto con el gobierno, con el control de las armas y por lo tanto ahí tenemos un desafío en materia de agenda legislativa que estamos desarrollando y conversando con los distintos actores involucrados. Ustedes han podido también ver cómo hemos estado sosteniendo reuniones con los presidentes de las cámaras, distintas bancadas justamente para avanzar en acuerdos transversales en la persecución de las armas en nuestro país. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con una mirada más integral, ¿cierto? En lo que respecta a la agenda de seguridad, el trabajo de carácter preventivo, de cómo intervenir ciertos barrios para que nuestras plazas, nuestras canchas, nuestras calles estén más seguras. Y ese trabajo va muy de la mano con los alcaldes, con los gobernadores regionales, también con los parlamentarios, pero con las organizaciones que están en el día a día en los territorios. Es una prioridad para nuestro gobierno trabajar justamente para prevenir, para tener barrios mucho más seguros. Y por otro lado, las reformas estructurales en materia de seguridad. Las reformas estructurales requieren revisión en materia de inteligencia, que estamos ocupando, pero que por cierto hay que reforzar, como también la reforma a las policías, porque tenemos una crisis de legitimidad en esta materia y necesitamos no solamente más policía en nuestros barrios, sino que también mejores policías con mayor preparación, con respeto siempre a los derechos humanos, pero que también sean mucho más eficaces y eficientes en la persecución del delito. Ministra, quiero reiterar lo del estado intermedio porque quedó en el tintero. Perdón. Sí. Muchas gracias, es cierto. Mira, respecto al estado, nosotros estamos trabajando en una propuesta que tiene que ver con un estado de resguardo y protección de rutas pensadas como vías estratégicas para el desarrollo de nuestro país, para el abastecimiento del país, para la seguridad del transporte, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se ha estado trabajando en una propuesta y conversando con la y los parlamentarios justamente atendiendo que hay inquietudes y hay preocupaciones en materia de seguridad, pero también del uso de las Fuerzas Armadas y el Ejército en casos que son excepcionales. El respeto a los derechos humanos, por un lado, de los derechos de las personas y también cómo hacemos uso de esta herramienta pensando en situaciones que son específicas, ¿ya? Y que requieren la atención del Poder Ejecutivo. Nosotros queremos, y en esto vamos a ser sumamente majaderos y majaderas, hay preocupación por que las comunidades a las cuales queremos llegar como Estado para atenderlos en materia de salud, de vivienda, de derechos de agua, etcétera, etcétera, para que las comunidades se desarrollen con apoyo del Estado necesitamos vías despejadas. Y por eso estamos trabajando en fórmulas distintas, porque queremos hacer las cosas distintas, de manera distinta a como usualmente se enfrentan estos problemas, sea paro camionero, sea los temas de seguridad, y por eso esta propuesta que tiene que ver con una mirada, vuelvo a decir, distinta para proteger nuestras rutas, y en eso estamos conversando justamente para ver la mejor técnica legislativa y la mejor fórmula para enfrentar esta propuesta en el debate legislativo. Autoridades, bueno, parte del debate tiene que ver con quién está a cargo de la coordinación de las fuerzas que resguardan y protegen las rutas, y por cierto que creemos que no solamente la autoridad civil tiene que ejercer autoridad respecto a estas materias, sino que tiene que también tener responsabilidades cuando ejerce esta autoridad. Entonces, eso es parte de las conversaciones que hemos estado teniendo con con los partidos, con las ACAS, con los distintos actores involucrados, porque creemos que una fórmula como esta nos puede abrir una vía de solución no solamente a los conflictos, sino que también a las situaciones difíciles por las cuales atraviesa nuestro país cuando se cortan la ruta y la afectación que esto genera en las personas, que son las que tenemos que resguardar. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Conflicto de los subcontratistas con ENAP ya tocó fondo
En estos momentos Carabineros está desalojándolos. Quería que me contara qué fracasó en las conversaciones y cuál es el llamado que le hace usted a estos trabajadores que, si bien es cierto, no son de ENAP, son subcontratados en esta empresa. A ver, yo creo que siempre hay que poner, eh, cuando uno tiene reivindicaciones y demandas, también entender lo que se pone en juego cuando se ejercen medidas de presión. Pero lo importante también acá no es solamente el mensaje para quienes han estado en el proceso de conversaciones, que por cierto más dará cuenta nuestro ministro de Energía cuando asista a la comisión, Claudio Huepe, a las 3 de la tarde con mayor detalle respecto a estas conversaciones, pero también la tranquilidad de nuestros ciudadanos y ciudadanos. Aquí no está en riesgo el abastecimiento de los combustibles, porque se ha generado esta idea, y eso es sumamente complejo para un país que requiere certezas, ¿ya? Y es que está en una situación además económica difícil, y por eso insistir en transmitir esta tranquilidad. No está en riesgo el suministro, y no está en riesgo el abastecimiento de los combustibles en nuestro país. Y por cierto que el gobierno está trabajando en esta dirección, pero volver a aclararlo para tranquilidad de todas las personas en ese sentido.